Esta es la historia del camuflaje, inspirado por la naturaleza. Diseñado por artistas y usado por los militares. En la naturaleza hay una necesidad de camuflarse. Eres cazador o presa. Los humanos nos dimos cuenta de que copiando a la naturaleza podíamos escapar de nuestros enemigos. Pero la guerra mundial exigía algo más. En un arranque de ingenio nació el camuflaje. El arma secreta de esta historia son los artistas que han utilizado su genio creativo para engañar, confundir y superar al enemigo. No puedes diseñar un camuflaje a no ser que tengas una mente creativa. Al desarrollarse los movimientos artísticos, también lo hizo el camuflaje, impulsándose entre ellos. Pero cuando la guerra se volvió más sofisticada, los artistas del camuflaje lucharon por hacerse oír. Ahora que la guerra, el arte y la tecnología se enfrentan, la pregunta es, ¿cuál de ellos está al mando del camuflaje? Dazzle, la historia oculta del camuflaje. La historia del camuflaje comienza en el siglo XIX con un excéntrico pintor norteamericano llamado Abbot Thayer. Abbot Thayer es uno de mis héroes. Es el padre del camuflaje. Y como artista e historiador de la naturaleza, fue la primera persona que documentó las variadas técnicas con las que la naturaleza emplea el camuflaje. Pintaba retratos convencionales de mujeres para ganarse la vida, pero como naturalista le fascinaba el camuflaje en el mundo natural, le obsesionaba. Thayer notó que algunos animales tenían manchas, motas y rayas, mientras que otros tenían distintos colores. Vio que estas características los ayudaban a eludir a los depredadores, confundirse con el entorno y evitar ser devorados. Creía que todos los animales estaban camuflados, hasta los más llamativos, y pintó cuadros de estos animales para demostrarlo. Thayer creía que la investigación del camuflaje sería valiosa para la sociedad y sobre todo en tiempo de guerra. Pero pensaba que las únicas personas capaces de investigarlo de una manera práctica eran los artistas. Este es un cuadro de una serpiente cabeza de cobre. Al principio no se ve, pero a Thayer se le ocurrió el inteligente truco de superponer una plantilla. ¡Voilà! Ahí está la serpiente. Thayer había dado con algo importante, y lo sabía. De pronto, existía la posibilidad de utilizar lo que había descubierto aplicándolo a la guerra. Pero Thayer era un adelantado a su tiempo. A finales del siglo XIX, los soldados no trataban de ocultarse del enemigo, querían que los vieran. Sobre todo el ejército británico. Llevaban túnicas rojo brillante. La idea es demostrar que eres fuerte y aterrorizar al oponente. El color de la chaqueta también mostraba de qué lado estabas. Era importante que tuvieran una gran visibilidad debido a los disparos. El humo era tan espeso que podrían atacar al soldado equivocado o quizá ir en la dirección errónea. Pero cuando las ametralladoras reemplazaron a los mosquetes, las túnicas británicas de colores brillantes se convirtieron en un lastre. Todas las chaquetas rojas se mancharon de tierra, de té o barro para que los soldados fuesen un objetivo menos obvio. El ejército cambió los uniformes rojos por lo que llamaron parduzco, uniformes que, al parecer, desaparecían en el entorno y funcionó.
Eso no fue suficiente para el excéntrico artista Abbot Thayer. Thayer habría sugerido al ejército británico en 1914 que renunciara a los uniformes caquis y adoptara un uniforme compuesto por diferentes colores. Thayer había cosido trozos de tejido a una vieja chaqueta de caza. Tal vez fuera la primera chaqueta de camuflaje del mundo. Pero él no era un militar. Era un hombre difícil, malhumorado, beligerante. Y eso desanimó a los militares. Creo que Thayer se metía siempre en problemas porque era un artista, no un científico, y su tono de voz era muy combativo. Y eso era muy fácil confundirlo con arrogancia, y hoy es probable que dijéramos que era un maníaco depresivo bastante grave. Así que el ejército, cortésmente, desechó la chaqueta de camuflaje de Thayer como poco práctica. La Primera Guerra Mundial cambió el terreno de juego. Las ametralladoras, tanques y aviones causaban una masacre en el campo de batalla. La muerte y la destrucción llegaron en una escala desconocida. Para sobrevivir, los soldados tendrían que ocultarse mejor del fuego enemigo. Se necesitaban habilidades nuevas y fueron los franceses los que abrieron el camino. Los franceses fueron pioneros concibiendo una unidad de camuflaje. Eran los más organizados porque tenían que ocuparse de una franja de cientos de kilómetros de longitud. El ejército francés reclutó a decenas de artistas, escultores y decoradores para que les ayudaran a ocultar a los soldados y la artillería en los campos de batalla. Los llamaron camoufleurs, del verbo francés camoufleur, disimular o esconder. Lo primero que hicieron los franceses fue desarrollar trajes con capuchas. Cagoule es como los llamaron, y eran bastante siniestros y tenían manchas de pintura para que fuesen menos visibles. La sección de camuflaje se convirtió en una unidad oficial en la guerra, la primera de su clase en cualquier ejército del mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, los franceses reclutaron a unos 3.000 artistas. Antes de que se desarrollara la impresión industrial, la única manera en que se podía camuflar la artillería, los tanques, las armas y los edificios era pintándolos a mano. Por eso necesitaban a tantos artistas. Otros países no tardaron mucho tiempo en organizar sus propias unidades de camuflaje. Las extrañas maneras en las que los artistas usaban su habilidad para crear toda clase de trucos eran infinitas. Construyeron cabezas falsas para atraer el fuego enemigo. Cubrían con redes los vehículos y los emplazamientos de armas para ocultarlos entre sombras. Y debido a que los caballos muertos eran una visión común en los campos de batalla de la Primera Guerra, hicieron réplicas en papel maché para que los francotiradores se ocultaran dentro. Y tenían una mirilla para poder mirar a través y ver lo que estaba pasando. Servía como puesto para un francotirador, aunque era un poco peligroso. Para muchos artistas, el trabajo de camuflaje era un refugio de la misma guerra. Es cierto que los artistas a menudo son personas sensibles y que serían los últimos que quisieran participar en un conflicto armado. Así que fue bueno para ellos que en la Primera Guerra Mundial los enviaran al regimiento de camuflaje para pintar en lugar de ir a la guerra. La historia de la creación del camuflaje moderno no puede contarse sin su primo rebelde, el cubismo. Un nuevo movimiento radical que revolucionó el arte del siglo XX. El camuflaje nunca habría existido sin el movimiento cubista en el arte. Tras la llegada del cubismo fue cuando los artistas pudieron ver un camino que les permitía crear una reproducción abstracta de la naturaleza.
El cubismo nació en Francia en 1907. Fue una reacción a las tradiciones artísticas agotadas de antaño. Los pioneros cubistas, Georges Braque y Pablo Picasso, descomponen las formas y las convierten en figuras geométricas. Desarrollaron nuevas maneras de ver poco convencionales y abstractas para reflejar una nueva era en el siglo XX. Hicieron añicos la comprensión tradicional de las formas naturales. Era un nuevo arte que celebraba la velocidad, las innovaciones, la mecanización y la ciencia, todo lo que constituía este nuevo y dinámico mundo moderno. Mientras los cubistas jugaban con la forma y el movimiento sobre el lienzo, los artistas del camuflaje aportaron una visión creativa al campo de batalla. Lo uno influyó en lo otro. Parece haber un vínculo obvio entre la forma cubista de distorsionar el espacio, de presentar muchas visiones al mismo tiempo, y el camuflaje. Es la fusión más impresionante entre la guerra, la creatividad, el arte y la industria. Pablo Picasso, aunque no era un artista del camuflaje, gustosamente se atribuyó el mérito de su creación. En 1914, Picasso y Gertrude Stein, en París, vieron un tanque camuflado. Y Picasso se quedó extasiado. Dijo, esto es cubismo, lo hemos hecho nosotros. Mientras la Primera Guerra Mundial continuaba en las trincheras, los británicos tenían nuevos problemas en el mar. En 1917, 55 buques británicos fueron hundidos por submarinos en una semana. Se hizo evidente que si no se hacía algo al respecto, era muy posible que los alemanes ganaran la guerra. Era muy importante que los británicos desarrollaran algún tipo de sistema para proteger a los buques de estos submarinos de guerra altamente desarrollados. Por ello, hubo muchas personas buscando maneras de camuflar los barcos, de hacerlos menos visibles. Abbot Sayer estaba entre ellos. Con su habitual exceso de entusiasmo, se le ocurrieron toda clase de ideas para camuflar los buques. Pero al no ser un hombre de mar, algunas eran enormemente extravagantes. Intentó utilizar una sábana que se suponía que parecía una nube o algo así flotando sobre el barco. Se hizo pedazos porque no sabía nada de la estructura de los barcos. Sayer acosó a las armadas de ambos lados del Atlántico para que pintaran los barcos en varias tonalidades de negro, gris y blanco, y así fuesen más difíciles de ver. Fue a Washington, D.C. y propuso que no fueran de un solo color, y dijo que eran más vulnerables por ser de un solo color. A estas alturas, Abbot Sayer era considerado un chiflado, y esta vez sus ideas no solo fueron desechadas, sino que fue eclipsado por otro artista. A Norman Wilkinson se le ocurrió una idea y dijo, un momento, el problema no es cómo ocultar un buque. Es imposible. Hay humo saliendo de sus chimeneas. El verdadero problema es cómo conseguir que sea difícil de alcanzar. El proyecto de mi abuelo difería en que no estaba tratando de ocultar el barco. Intentaba crear la ilusión de que llevaba una trayectoria distinta. Norman Wilkinson era un artista respetado y un oficial naval en tiempo de guerra.
Sugirió pintar los lados de los barcos con rayas atrevidas y dibujos tipo cubista para confundir a los submarinos enemigos. Llamó a este proyecto Dazzle. Si lleva rayas, el ojo humano no puede fijarse en las rayas, por lo que el diseño distorsiona la percepción de la dirección en la que va el barco. Si el barco está viajando en esta dirección en realidad, el objetivo del capitán del submarino es golpear el centro del barco. Sin embargo, si cree que el buque viaja en esta dirección, el torpedo podría pasar de largo. Debido a que los torpedos eran muy caros, a no ser que tuvieran mucha confianza en que iban a hundir el barco, no dispararían el torpedo. Norman Wilkinson aportó un modo muy innovador y barato de intentar combatir la amenaza de los submarinos en la Primera Guerra Mundial. El único coste en realidad era la pintura con la que se pintaban los barcos. Los artistas del camuflaje utilizaban los flancos de los barcos como enormes lienzos. Para probar los diseños, hicieron modelos de los barcos, los pintaron con diseños Dazzle y los colocaron en una plataforma giratoria. En una de estas demostraciones, a un almirante norteamericano no le gustó el aspecto de estos barcos Dazzle y erró la trayectoria. Lo entendió todo mal y dijo, ¿cómo puñetas esperan que sepa hacia dónde se dirige el barco así pintado con esos colores? Lo cual era el objetivo del ejercicio. En 1919 hicieron experimentos en laboratorio. Esto fue al final de la guerra. Y demostraron que a veces podían afectar a los cálculos de una manera tan considerable que podían equivocarse hasta 56 grados. Eso es impresionante. Durante la Primera Guerra Mundial se aplicó el método Dazzle a más de 5.000 buques a ambos lados del Atlántico. Los ciudadanos británicos y norteamericanos sencillamente se enamoraron de Dazzle. Cualquiera que fuera de paseo a los muelles podía ver los enormes y llamativos buques pintados como si fueran circos. Algunas personas lo llamaron un mal sueño futurista o una pesadilla cubista. De algún modo, Wilkinson, un pintor de barcos a la antigua usanza, había introducido el movimiento artístico modernista en la marina. Me hubiera encantado ver un barco Dazzle. Me hubiera encantado ver la enorme amplitud de un destructor pintado a rayas, con esos extraordinarios y ridículos diseños diagonales que habrían alterado ese extenso lienzo. Fueron efectivos. Aunque en el fondo, la Marina Real detestaba la idea de que pudieran convertir sus maravillosos y enormes vehículos de destrucción y defensa en algo que parecía una pintura moderna, pero cautivaban la imaginación. Wilkinson fue aclamado como un héroe y, dado el tamaño de sus lienzos, se podría arguir que los barcos Dazzle fueron las obras de arte de éxito más espectaculares de la época. A Wilkinson le concedieron una recompensa económica por su trabajo en la guerra y Thayer se volvió un hombre muy amargado porque había tratado de persuadir a los estadounidenses de que adoptaran estas ideas sin éxito. Thayer murió poco después de la guerra totalmente arruinado. La Primera Guerra Mundial dejó 17 millones de muertos. La magnitud de la destrucción, el horror de la guerra de trincheras, los cuerpos destrozados esparcidos por los campos de batalla, todo ello dejó profundas cicatrices.
mundo del arte reaccionó con el surrealismo. Toda la idea de los espejismos y un mundo en el que no podías confiar en tus propias percepciones. Esa es la clave del surrealismo. Y también es la clave del tipo de guerra que se libra a través del camuflaje que se empleó en la Segunda Guerra Mundial. La conexión es muy estrecha. Mientras los surrealistas exageraban y distorsionaban la forma, demasiado pronto otra guerra se avecinaba. Una que provocaría aún más matanzas, esta vez desde arriba. A mediados de los años 30, los espectaculares avances en el diseño de aviones trajeron una nueva amenaza desde los cielos. Los aviones de guerra capaces de volar en misiones de bombardeos masivos. El ojo aéreo les ponía paranoicos a todos, porque es el ojo que todo lo ve desde arriba y es una perspectiva de la vida que no era habitual. En 1937, Guernica, en España, fue arrasada hasta los cimientos en el primer ataque aéreo mundial a gran escala sobre una población. Fue un aterrador presagio de lo que vendría después. Picasso era muy consciente de lo que estaba pasando en la política en la zona del Mediterráneo. Y después del bombardeo de ese pequeño pueblo, pintó este extraordinario cuadro. Un verdadero cri de cœur, un sincero sollozo por lo que les había pasado a esos niños indefensos y a sus familias. En todo el siglo XX, es posible que sea la visión más potente de la atrocidad jamás pintada. En 10 meses, más de 50.000 bombas cayeron sobre Londres, sin contar las miles de bombas incendiarias arrojadas en incursiones nocturnas. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, erupcionó desde el cielo. No había donde ocultarse. Los artistas del camuflaje fueron necesitados más que nunca. El desafío esta vez era mucho más difícil, porque tenían que camuflar zonas enormes de la visión aérea y utilizaron toda una serie de técnicas nuevas para conseguirlo. Esta vez se iba a necesitar algo más que pintura y brochas. Además de artistas, se reclutó a decenas de arquitectos, ingenieros y escenógrafos. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra verdaderamente global, y la amenaza y la violencia provenían de cada sector. Por eso el camuflaje tuvo que incrementarse de un modo que no se había visto antes. Este pequeño cobertizo ya no molestará a nadie. ¿O sí? Cada ejército creó un equipo muy significativo de expertos en camuflaje. Los expertos en camuflaje tenían que ser más creativos para engañar y derrotar al enemigo. La amenaza de los bombardeos desde el aire les obligaba a que su trabajo fuese tridimensional, grande en visión y en dimensiones. Se los empleó de varias maneras, a veces para ocultar objetivos potenciales como fábricas de munición y líneas de ferrocarril, y otras veces para crear versiones falsas de todo eso para desviar los ataques. Era un engaño a gran escala. Los arquitectos e ingenieros construyeron ciudades y pueblos enteros falsos. Tenían una comprensión de la escala, tenían una comprensión de la textura de los edificios y paisajes, por lo que fueron capaces de generar espejismos.
Este pintoresco pueblecito belga es tan falso como el apretón de manos de Hitler. Hamburgo estaba bajo constante amenaza, por lo que en una asombrosa hazaña de simulación, los alemanes construyeron una réplica de la ciudad sobre el río Elba, desviando con éxito a los bombarderos enemigos. El río estaba cubierto de estructuras de madera. Lo pintaron todo para que diera la sensación de una especie de extensión continua de la ciudad sobre lo que era en realidad una extensión de agua. En Estados Unidos, en algunos casos, las fábricas de aviones se ocultaron por completo colocando por encima barrios falsos con casitas modestas, ropa tendida en cuerdas y tal vez unas cuantas amas de casa por allí. Espero que estuvieran hechas de papel maché. Montado apresuradamente, usando redes y contrachapado, el tejado de esta fábrica de bombarderos en Seattle ocultaba 7.000 bombarderos B-17. Incluso Australia tenía su propio equipo de camuflaje en la Segunda Guerra Mundial, que también logró increíbles hazañas. Los artistas ocultaron el aeródromo de Bankstow a las afueras de Sydney, disimulando las pistas de aterrizaje con vacas de papel maché. Hicieron que los hangares parecieran tiendas, por lo que desde arriba simulaba ser un soñoliento pueblecito rural. La idea de que llegaran los artistas a dar consejos les pareció risible a muchos militares, porque el arte no se tomaba en serio en Australia. Impertérrito, el líder del grupo, el zoólogo y profesor William Daken, reclutó a más de 100 pintores, fotógrafos y diseñadores australianos de talento. Entre ellos, al pintor y escultor Frank Hinder, considerado uno de los mejores expertos en camuflaje. Frank Hinder era un artista abstraccionista de vanguardia, en un momento en el que la abstracción en Australia era considerada una especie de locura. La gente no entendía este arte ultramoderno y aportó sus habilidades, que eran diseños gráficos, además de abstracciones, a los proyectos de camuflaje en los que los artistas estaban trabajando. El prometedor fotógrafo Max Dupin se convertiría en el recluta estrella del grupo. Había conseguido fama experimentando con redes sobre modelos desnudas. El aspecto surrealista de su fotografía creo que tuvo una aplicación interesante en la guerra. Utilizaba las redes como un artista del camuflaje para difuminar los contornos del cuerpo y hacerlos difíciles de interpretar. Y en ese sentido, trabajaba en un área que un artista llamaría abstracción, pero un artista del camuflaje llamaría patrón disruptivo. Dupin conocía todos los trucos de las sombras y usó ese conocimiento en el escenario de la guerra. Recuerden esta sombra. Es tan importante como el objeto mismo. Puede delatar toda la instalación si no la mantienen difuminada. Ahora veamos. ¿Ven lo que consiguen? ¿Se podría adivinar que hay un avión ahí abajo? Pero a pesar de sus éxitos, los artistas del camuflaje australianos fueron tratados con desprecio. Eran civiles. No deberían estar en una unidad, ni siquiera llevaban uniforme y su denominación no ayudaba. Desde la Primera Guerra Mundial, la palabra camufleur se utilizaba para cualquiera que trabajara en camuflaje. Esto era porque provenía de Francia. La idea de que un camufleur era algo floral, florido y pasivo les hacía el trabajo mucho más difícil. Frank bromeaba sobre sí mismo y sus compañeros, llamándose mariquitas camuflaje. Tal era el miedo de que los vincularan con afeminados por el nombre de su trabajo, desde un punto de vista militar.
En otras áreas de la guerra también se burlaban de los artistas del camuflaje y los ridiculizaban. Cuando los tanques británicos llegaron al desierto occidental en 1941, no estaban camuflados en absoluto. Llegaron al desierto con tanques pintados con rombos verdes y marrones y alguien dijo, esperad, esto es todo arena, estos tanques no están camuflados. La necesidad de engaño y ocultamiento en el desierto dio lugar a toda clase de inventos asombrosos. Cuando esta estructura se cubra con tejido y se pinte con los colores apropiados, se montará en un camión de 1/4 de tonelada de peso y parecerá un tanque ligero a 1000 metros. Los británicos reclutaron incluso a un mago que lideró un grupo llamado la Banda Mágica para atraer a los bombarderos alemanes hacia un puerto falso en el desierto. Los norteamericanos llevaron el engaño al extremo con una unidad de alto secreto llamada el Ejército Fantasma. Reclutados en academias de arte y agencias de publicidad, el trabajo del Ejército Fantasma era asustar y confundir al enemigo creando batallones falsos en campos de batalla falsos, falsas batallas, todo falso en realidad. Una torreta ficticia que en un tanque de verdad pesaría varias toneladas se suelta con facilidad. Pero el blindaje simulado engañó al reconocimiento aéreo alemán durante la guerra. ¿Han visto alguna vez un tanque caminando? Pues es fácil si eligen el tanque adecuado. Hubo un intento de diversificar las maneras de engañar al otro bando y en algunos casos los distraía. En otros casos, hacía que desperdiciaran la energía y los esfuerzos en objetivos o acontecimientos de apariencia engañosa que en realidad no existían. Estos descabellados programas incluso incluían elaborados paisajes sonoros. Montado en este vehículo va un equipo de sonido que pesa 400 kilos, que puede simular cientos de toneladas de vehículos blindados. Este proyectaba el sonido de tanques subiendo. Este proyectaba tanques bajando. Y se informó de que la columna había girado desde la carretera principal hacia la carretera del río. Los uniformes de camuflaje aparecieron en el campo de batalla por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial y fueron los italianos, tan pendientes de la moda, los pioneros. Los italianos fueron los primeros que concibieron un proceso de impresión industrial que permitía una producción en masa rentable de tejidos impresos. Hasta entonces, solo las fuerzas de élite tenían uniformes de camuflaje pintados a mano, los francotiradores y otros especialistas. Los italianos habían desarrollado el primer diseño, telo mimético, que se traduce literalmente como tejido de camuflaje. Pero fueron los alemanes los primeros en proporcionárselo a cada soldado en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se empezaron a desarrollar los diseños de camuflaje, para el ojo inexperto todos parecían el mismo, lo que tuvo unos efectos devastadores. Hubo muchos casos de norteamericanos paracaidistas que fueron atacados por soldados británicos porque suponían que debían de ser alemanes, ya que llevaban uniformes de camuflaje. A pesar de estas primeras calamidades, los uniformes habrían sido el orgullo de Abbot Sayer, el padre del camuflaje moderno. Cuando los uniformes de camuflaje no estén disponibles, deben ser improvisados. Esto se hace aplicando tinte o tiras de tejido de arpillera. Pero un uniforme no era suficiente. En 1942, los australianos estaban luchando contra los japoneses en el suroeste del Pacífico. Pero los jefes militares australianos no apoyaron a William Dakin y su equipo de artistas del camuflaje. Dakin tenía dos problemas. Uno era convencer a los soldados de que no era afeminado esconderse. Y segundo, convencerlos de que estaba bien tratar de imitar el comportamiento de un animal en la selva. Él les decía, tenéis que tiraros al suelo boca abajo y arrastraros como una serpiente.
Era una especie de masculinidad animal la que buscaba, una especie de masculinidad primitiva. Pero muchos soldados encontraban esto deshumanizador. Había una lucha para hacer que la gente aceptara la idea de que el engaño era parte de la guerra. Y era un poco esquizofrénico, porque la sociedad en la vida diaria no toleraba el engaño, pero la misma sociedad en la guerra promovía el engaño. El cuartel de Pearl Harbor informa de un ejército de aviones aproximándose. En diciembre de 1941 ocurrió lo inimaginable. Los japoneses atacaron una base naval de los Estados Unidos en suelo norteamericano. Fue un punto de inflexión crucial y trasladó la guerra cerca de Australia de manera peligrosa. El llamamiento urgente de William Daykin para enviar un equipo al norte a fin de camuflar el extremo superior de Australia fue ignorado. Él era ya el director técnico de camuflaje de toda la región australiana. Sin embargo, no le tomaron en serio. Tras el bombardeo de Pearl Harbor, el equipo de camuflaje tomó la iniciativa de subir allí y tomar la medida a las vulnerabilidades de Darwin. Por fin, un buque a vapor cargado con toneladas de materiales de camuflaje navegó hacia el norte, pero ya era demasiado tarde. Los japoneses habían estado planificando el ataque a Darwin durante meses. Hubo 235 muertos y 400 heridos, 30 aviones destruidos y 8 barcos hundidos. Fue el ataque más mortífero que recibió Australia. Según William Daykin, fue un desastre que no debería haber ocurrido. Daykin era un hombre muy temperamental y expresivo, y no se reprimió de culpar al ejército y a la marina públicamente en los periódicos. Creía que la destrucción en Darwin podría haberse reducido considerablemente si los militares se hubieran tomado en serio el camuflaje. El fin de la Segunda Guerra Mundial significó el final de una era para los artistas del camuflaje, que volvieron a sus estudios, continuando donde lo dejaron lo mejor que pudieron. Tras los 6 años de catástrofe global, ¿cómo iban a responder los artistas? ¿Cómo podía alguien escribir poesía tras Auschwitz? Esa crisis existencial sobre lo que significaba ser un individuo creativo fue catastrófica en muchos sentidos para los artistas. Muchos de ellos produjeron obras deprimentes y, en varios aspectos, eran una continuación de la violencia que les había rodeado durante la guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, los militares dieron la espalda a los artistas y tomaron el control del camuflaje. La pintura y las brochas, los señuelos y los tanques ficticios no eran rivales de los radares, los sonares y la vigilancia por rayos infrarrojos. Una nueva tecnología desenfrenada estaba cambiando la guerra. Los pintores no tenían ningún papel que desempeñar, y eso llevó a científicos y diseñadores a crear las innovaciones más extraordinarias. La ciencia y la tecnología lideraban ahora la tarea en la guerra moderna.
El camuflaje, en manos de los científicos militares, sufrió una metamorfosis. Las formas orgánicas redondas dieron paso a pequeños cuadrados pixelados. Muchas veces he escuchado que el camuflaje no es ciencia aeroespacial, que cualquiera puede ver si el camuflaje está bien o si va a funcionar. Eso no es verdad. Es una combinación de psicofísica, biofísica y óptica. Si dibujas algo en una hoja de papel, como hace un diseñador de moda, es probable que no funcione. Cada conflicto nuevo produjo nuevas innovaciones en ocultamiento y engaño. No había espacio para el arte en estas zonas de combate de alta tecnología. ¿Y qué les ocurrió a los artistas que se despidieron del trabajo de camuflaje tras la Segunda Guerra Mundial? La respuesta está en los vibrantes años 60. Entre la agitación social y política de la época, los artistas hicieron los primeros disparos en una contraofensiva para reclamar el camuflaje para el arte. El italiano Alighiero Boetti enmarcó un fragmento del primer tejido de camuflaje del mundo, telomimético, haciendo un corte de mangas al ejército italiano. Solo hizo falta un paso para que un artista lo pusiera en un marco y dijera: esto puede haber sido útil alguna vez, puede que se haya usado para esconder a alguien de la violencia, pero miradlo ahora, tiene propiedades estéticas propias. Disfrutadlo como lo que es. El representante norteamericano del arte pop, Andy Warhol, fue un paso más lejos. Decidió tomar el modelo de los bosques norteamericanos, adaptar el tamaño del diseño y transformar los colores en algo más loco, más de tipo pop. La moda se unió a la refriega y ya en los años 90 los excedentes del ejército habían pasado de la calle a la pasarela. Supongo que soy un artista y un proveedor de camuflaje con una intención muy firme de cambiar el valor simbólico del camuflaje y hacer que la gente entienda que esto pertenece al dominio de los historiadores de la naturaleza y a los artistas y no es propiedad de los militares. Con las compuertas abiertas, muchos artistas se reapropiaron del camuflaje, elevándolo a arte de primera clase. Tras reclamar su creación, los artistas incluso empezaron a camuflarse ellos mismos. El artista chino Liu Bolin es el hombre invisible. Se pinta a sí mismo al fondo, pero no es completamente invisible. La primera impresión de la obra de Liu Bolin es que se trata de estar escondido y, sin embargo, transmite muchas cosas en varios niveles. Es muy inteligente. Se trata de la invisibilidad de los artistas en la sociedad y de la falta de individualidad de muchos de nosotros. ¿Cómo nos aseguramos de que no desaparecemos al fondo? Es una forma de camuflaje, pero es de tipo social.
Hoy en día, mientras el siglo XXI teme al terrorismo y el enemigo interior alcanza estados de agitación extrema, ha llegado la hora de desarrollar nuevas formas de camuflaje. Adam Harvey es un artista rebelde que trata de ocultarse en un mundo de vigilancia intensa. Utiliza tecnología por ordenador para engañar al software de reconocimiento facial. Cada vez se utiliza más la cara como una huella en público. Y no es una buena idea pasear por ahí mostrando a todo el mundo un identificador único que pueden utilizar para acumular datos sobre ti. En su última incursión, Adam Harvey está intentando burlar a los sistemas de detección de imágenes térmicas e infrarrojas con una capa de camuflaje. ¿Un chubasquero francés futurista, quizá? Hice algunas investigaciones. Se me ocurrió que había unos tejidos con láminas de metal que suministran una barrera térmica. Y luego trabajé con un diseñador de moda aquí, en Nueva York, para diseñar prendas que mostraran la tecnología de un modo conceptual. Todo lo que está debajo va a estar oculto, porque el calor corporal va a reflejarse en ese tejido con láminas de metal. Adam Harvey tiene un rival en la contienda por el camuflaje de vanguardia. Guy Kramer se ha convertido en uno de los mejores diseñadores de camuflaje militar del mundo. No sé dibujar un muñeco que valga la pena, pero puedo diseñar prendas de camuflaje en un ordenador usando ecuaciones gráficas y programas y herramientas para pintar y lo que sea, sin problema. Ex campeón de paintball, Kramer fue un héroe insólito. Nada impresionado con el camuflaje existente, se dispuso a ganar al ejército en su propio juego. Subí algo a internet diciendo, mirad lo que puedo hacer con un programa de gráficos de $100 y 2 horas de trabajo, y el rey de Jordania hizo que su primo me llamara y me dijera, ¿quiere diseñar para nosotros? Así empezó mi carrera y 4 millones de uniformes más tarde aquí estamos. Me encanta este diseño. Es el mejor. Más de 1 millón de soldados en una decena de países llevan uniformes de camuflaje de Guy Kramer. Ha desarrollado 12.000 diseños usando algoritmos matemáticos. Es un Nabot Thayer de los tiempos modernos y está salvando la brecha entre la ciencia y el arte. Diseñar un camuflaje es un proceso artístico en el que usas técnicas artísticas para lograr lo que hicieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y por ello ya no es una forma artística subjetiva, sino algo que está en gran medida basado en la ciencia. Pero el aspecto artístico es algo crucial, porque si no es un camuflaje agradable estéticamente, el usuario final no va a querer ponérselo. Como Maxwell Smart. Guy Kramer también está en busca de lo definitivo en camuflaje, la invisibilidad. Hemos desarrollado una tecnología que se ve en las películas de Depredador o en la capa de Harry Potter. Con lo que él llama una capa de ocultamiento cuántico, afirma que puede hacer desaparecer a una persona. Déjeme que cierre algunos programas. No quiero que mire nadie. Eso me incluye. Pero hay un problema. Es tan alto secreto que nadie tiene permiso para verlo. This machine utilizes X-ray, ultraviolet and alpha, beta and omega rays. Estuvimos investigando lo que se había hecho con las partículas de luz y las ondas luminosas, y por accidente descubrimos este material. De hecho, fue capaz de hacer desaparecer a nuestro gato. Y luego lo mejoramos y ahora hace desaparecer a una persona.
Lo he visto, pero no puedo hablar de ello. En realidad, la idea de una capa de invisibilidad es imposible. Les digo a mis críticos que piensan que no hemos descubierto nada, que solo estamos vendiendo humo que saldrá, y saldrá a lo grande. La historia del camuflaje. La singular colaboración entre la naturaleza, los artistas y los militares ha cerrado el círculo. No importa cuánto aporte la ciencia, al fin y al cabo sigue siendo una forma de arte. Puedes inventar drones, puedes inventar capas de invisibilidad, puedes inventar todas las cosas que quieras. En cuanto desarrollemos una forma nueva y muy efectiva de camuflaje, sea cual sea la tecnología, no pasará mucho tiempo antes de que avancemos y desarrollemos otra. Y no parece ser un proceso al que se le vea un final. La tecnología se está desarrollando a un ritmo tan rápido que tal vez para cuando esa tecnología esté preparada ya hayamos descubierto el modo de que no haya ninguna guerra.